Cada vez que ves a alguien que miente, que estafa, que abusa de otros y sin embargo parece tener una vida de lujo, la primera reacción es una envidia venenosa. Ves sus autos, sus viajes y la frustración te quema porque tú te esfuerzas, trabajas con integridad y las cuentas no salen. En América Latina, esta imagen se multiplica. Vemos la corrupción prosperar en el gobierno, en las empresas, incluso a veces, lamentablemente, en el ámbito eclesiástico. Y te preguntas, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué se le permite al impío tener éxito financiero mientras yo, que busco la verdad, lucho por pagar la renta? Y si tu abuelo te dijo, no te afanes por los malvados, te citó el Salmo 37, pero la Biblia no solo te da una orden piadosa, el Salmo 37 no es solo un consuelo para el alma, es una garantía económica de por qué esa riqueza que parece sólida e inmutable es en realidad una trampa temporal. Es una profecía de bancarrota divina que se manifestará en la vida del que ignora a Dios. Si tú, que buscas la palabra, has sentido alguna vez esa punzada de envidia al ver la prosperidad del que hace el mal, es porque te falta la comprensión profunda de lo que David estaba viendo cuando escribió estas líneas. La mayoría de las veces, cuando predicamos sobre el Salmo 37, nos enfocamos en el deleítate a sí mismo en Jehová y en el espera en Él. Pero ignoramos el fundamento exegético que justifica el primer mandamiento. No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37, versículo 1. ¿Por qué no debemos envidiarlos? La respuesta no es solo moral. Es una respuesta basada en la fragilidad inherente y la falta de sostenibilidad de su prosperidad. Aquí en Luz Bíblica Hispana no queremos darte solo leche espiritual. Queremos alimentar tu espíritu y tu intelecto con alimento sólido, con la exégesis que te da la autonomía para interpretar la Escritura por ti mismo. Queremos que entiendas el contexto histórico, el significado de las palabras hebreas y cómo todo esto se aplica a tu realidad, a tu familia y a la lucha diaria en el mundo hispano. Estamos cansados de dogmas que solo superficializan el mensaje de Cristo. Buscamos la verdad sin prejuicios de ninguna religión. Si buscas este tipo de enseñanza, ese alimento sólido que te da herramientas para no caer en el engaño y para fortalecer tu fe, en tiempos de incertidumbre económica, ya debes suscribirte y darnos un me gusta para que esta palabra llegue a más buscadores de verdad. Vamos a desglosar el Salmo 37. Lo primero que David establece es el pronóstico de vida de la riqueza basada en la maldad. La palabra clave aquí es rapidez. David dice explícitamente que los impíos pronto serán cortados como la hierba. Este es el primer punto que tu abuelo pudo haber omitido en su consuelo. No está hablando de un juicio futuro distante. Está hablando de una realidad inminente, de un ciclo económico y espiritual que siempre termina en colapso. La imagen que David usa es quirúrgica, la hierba del campo. La hierba es superficial, crece rápido, se ve verde y frondosa después de la lluvia, pero no tiene raíces profundas. Los impíos, los que acumulan riqueza a través de la injusticia o la explotación del prójimo, tienen una prosperidad que solo existe en la superficie. Es una riqueza construida sobre la arena de sus propios méritos o, peor aún, de la corrupción. Piensa en esto. Si un hombre basa su seguridad económica solo en lo que sus manos pueden acumular, ¿qué pasa cuando sus manos fallan? ¿Qué sucede cuando el mercado colapsa? ¿O cuando la verdad de sus negocios sale a la luz? Su solidez era una ilusión. Esta es la explicación que a menudo nos falta. La prosperidad del impío no es un regalo de Dios, sino el resultado temporal de la habilidad humana y por definición es frágil y efímera. El contraste viene inmediatamente en el Salmo 37, versículo 3. David no solo dice no envidies, sino que da una orden triple y activa al creyente. Confía en Jehová y haz el bien, y habita en la tierra y cultiva la verdad. Aquí está la clave económica para el buscador de verdad. ¿Cuál es la inversión del justo? La inversión del justo no es la bolsa de valores, es la obediencia y la justicia. Mientras el impío está construyendo imperios de barro que serán cortados, el justo está sembrando semillas de justicia. David nos dice que no solo confiemos, sino que habitemos en la tierra y nos alimentemos de la verdad de Dios. Esto implica estabilidad y permanencia. El justo no vive huyendo o escondiéndose de la ley o de las consecuencias de sus actos.
El justo tiene permiso de habitar en paz, porque su cimiento no es su cuenta bancaria, sino la fidelidad de Jehová. Si usted valora este tipo de enseñanza profunda, que no te mira la raíz del texto para encontrar aplicación real a nuestras vidas, le pedimos un simple gesto, un me gusta o una suscripción. Esto no es solo para nosotros, sino para que esta luz bíblica llegue a otros buscadores de verdad en México, en Estados Unidos y en toda la comunidad hispana que está cansada de la leche y hambrienta de alimento sólido. Volvamos al texto. El problema de la envidia es que asumimos que la riqueza del impío es el estándar de éxito. Nos comparamos con su mansión o con su carro, olvidando que esos objetos son los frutos de una raíz condenada. Pero la Biblia nos presenta un modelo económico radicalmente diferente, el modelo de la dependencia. El versículo 4 es fundamental. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no es una fórmula mágica de la prosperidad, es una promesa de alineación. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestros deseos cambian. Ya no queremos el dinero del impío, queremos la voluntad de Dios. Y al querer la voluntad de Dios, Él se encarga de que tengamos el sustento necesario para cumplir esa voluntad. Para el impío, el dinero es el amo. Para el justo, Dios es el proveedor. Y la provisión de Dios es siempre superior a la acumulación humana, porque está garantizada por un pacto, no por la volatilidad del mercado. Su sustento tiene una base de solidez que el dinero rápido jamás podrá comprar. Esto nos lleva al paso práctico. El mandato fundamental que encontramos en el Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La impaciencia es la puerta de entrada a la envidia. David nos recuerda inmediatamente lo que sucede con el éxito rápido del impío. Versículo 2. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esto no es solo poesía pastoral, es una economía profética. La hierba verde es aquella que crece rápido y parece vigorosa inmediatamente después de una lluvia, pero no tiene raíces profundas. Cuando llega la sequía, que puede ser la crisis económica, una investigación legal o simplemente la justicia de Dios, se quema instantáneamente. Piensa en las fortunas rápidas y los esquemas financieros que prometen duplicar tu capital de la noche a la mañana sin esfuerzo. Parecen sólidos por un tiempo, poderosos, pero son burbujas destinadas a estallar. El rico que basa su prosperidad en la explotación, en la manipulación del sistema o en la deuda insostenible, no tiene pacto de solidez. Lo que se gana rápido, se pierde rápido. El justo, en cambio, construye su vida sobre la roca de la obediencia y la fidelidad, que es un proceso lento, metódico y resistente a la inflación moral y a la volatilidad del mercado espiritual. Su crecimiento es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, requiere tiempo pero produce fruto en su tiempo y es inmune a las sequías estacionales. Si este análisis le está dando claridad sobre cómo manejar su ansiedad económica y espiritual a la luz de las Escrituras, haga clic en me gusta y únase a nuestra comunidad. Ayúdenos a llevar esta enseñanza sólida a más personas que, como usted, están cansadas de leche y buscan el alimento fuerte de la palabra. David, luego de advertirnos sobre la trampa de la envidia, nos ofrece la alternativa, el camino del pacto. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de la verdad o de la fidelidad. Note ese contraste. La maldad es efímera, la justicia requiere confianza y acción constante. ¿Qué significa exactamente habita en la tierra? No es simplemente una dirección geográfica. En el contexto del pacto de Israel, este mandato significaba seguridad, herencia, estabilidad garantizada. Mientras que los impíos son meros inquilos de su propia fortuna, su posesión es temporal, su éxito prestado. El justo tiene una herencia eterna y su provisión presente está ligada a esa promesa. El Salmo nos invita a dejar de envidiar el éxito sin raíces del impío y a concentrarnos en nuestra herencia garantizada por Dios. La envidia se desvanece cuando entendemos que lo que el impío posee es frágil y perecedero, mientras que lo que Dios garantiza al justo es permanente y sustancial. El verdadero problema no es que el impío tenga dinero, sino que su dinero no puede comprar un lugar seguro donde descansar. No compra raíces. El Salmo 37 es un manual de economía divina. David dice en el versículo 2,
porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Piensa en esta metáfora de la hierba. La hierba es rápida, es superficial y es engañosa. Crece de manera acelerada y parece cubrirlo todo, pero si llega un día de sol intenso, un día de prueba o un cambio de estación, ¿qué sucede? Se marchita de inmediato porque no tiene profundidad. Esa es la naturaleza de la riqueza acumulada sin Dios. Puede ser espectacular a la vista, puede generar envidia, pero carece de raíces que la sostengan ante la sequía. No estamos hablando solo de dinero mal habido. Hablamos de cualquier éxito, posición o poder que no esté anclado en la justicia de Dios. Es una burbuja financiera que tarde o temprano explota. Su prosperidad es momentánea, no es estructural. Pero la instrucción de David para el justo es diferente. Dice el versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta no es una espera pasiva. No es sentarse a ver llover. Es una postura activa de confianza absoluta, sabiendo que el tiempo de Dios, aunque parezca lento para nuestra impaciencia latina, es el único tiempo seguro. Mientras el impío se agita y se apresura a construir un imperio sobre arena, el justo se asienta en la roca de la promesa. Si estos estudios le están dando la claridad y el alimento sólido que su fe necesita, asegúrese de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir profundizando en esta verdad sin diluirla. David nos recuerda que la impaciencia es la herramienta favorita de la envidia. Queremos la bendición del impío ahora porque no confiamos en la promesa de Dios después. Pero Dios no nos promete la rapidez de la hierba, nos promete la estabilidad del árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y cuya hoja nunca cae. La economía del impío es la de la gratificación instantánea. La economía del justo es la de la inversión eterna. Esto nos lleva a una de las promesas más malentendidas del Salmo 37. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. Versículo 11. ¿Quiénes son los mansos aquí? El término hebreo es anawim. No se refiere simplemente a alguien débil o sumiso. Describe a aquellos que, a pesar de su condición o falta de poder mundano, eligen depender totalmente del Señor. Son los que no confían en sus propios recursos, sus conexiones o su cuenta bancaria. Los anawim saben que el único poder verdadero es el de Dios. Estos mansos son los herederos que heredan la tierra, que en el contexto bíblico simboliza no solo propiedad física, sino estabilidad, promesa cumplida y descanso. El impío puede tener propiedades caras ahora, pero el anao tiene la garantía de paz. Mientras el rico sin Dios está constantemente vigilando sus inversiones, temiendo la caída del mercado, el justo se deleita en la abundancia de paz. Su verdadero capital no está sujeto a la inflación o a la volatilidad política. Es inamovible. Por eso envidiar al impío es envidiar una casa bellísima que se está construyendo al borde de un precipicio. No envidiamos la casa, envidiamos la ilusión de seguridad, pero la ilusión es la primera cosa que se marchita. El capital de la persona piadosa no está sujeto a la inflación o a la volatilidad política. Es inamovible. Por eso envidiar al impío es envidiar una casa bellísima que se está construyendo al borde de un precipicio. No envidiamos la casa, envidiamos la ilusión de seguridad. Pero la ilusión es la primera cosa que se marchita. Aquí está la clave que David nos entrega. El Salmo 37 no es solo un llamado a la paciencia, es una lección de estrategia de inversión a largo plazo. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no es magia instantánea para obtener un coche nuevo. Es una promesa profunda. Si nuestro deleite está en lo eterno, nuestros deseos se alinearán con el plan de aquel que posee la eternidad. El impío se deleita en la adquisición momentánea, en la ganancia rápida que la Biblia llama injusta. Pero el buscador de verdad, el que estudia la palabra, comprende que su verdadero retorno de inversión no se ve en el estado de cuenta bancario de este mes, sino en la paz y la herencia garantizada que se menciona una y otra vez en este salmo. Heredarán la tierra, versículos 9, 11, 29. Esto nos lleva a entender el verdadero propósito de la vida cristiana. Si basamos nuestra esperanza en la estabilidad económica terrenal, inevitablemente fracasaremos, porque la tierra misma no es estable. Pero si basamos nuestra vida en la verdad inmutable de la Escritura, entonces nuestra estabilidad no depende del tipo de cambio, ni del gobierno en turno, ni de cuánto dinero el vecino ha acumulado. Depende de la fidelidad de Dios.
David nos da el cierre magistral de esta enseñanza con una verdad contundente, porque un poco de lo que tiene el justo es mejor que las riquezas de muchos impíos. Versículo 16. Note la economía divina aquí, un poco de lo que el justo posee, que es la presencia y la promesa de Dios, supera la totalidad de las riquezas del impío. Es una diferencia de calidad, no de cantidad. Es la diferencia entre tener la fuente de agua viva y tener un vaso lleno de agua estancada. La próxima vez que sienta esa punzada de envidia al ver el éxito superficial de alguien que ignora a Dios, recuerde el contexto económico de este salmo. Su cuenta está abierta en el cielo. Su capital está seguro. Ellos están acumulando en una cuenta que pronto será clausurada. La gran lección práctica para nosotros hoy como buscadores de verdad es desviar nuestra mirada del precipicio ajeno y fijarla en el camino que se nos ha encomendado. No se trata de cuánto tenemos, se trata de a quién tenemos. Y si tenemos al dueño de todo, nuestra riqueza es incalculable, inembargable y eterna. Si este estudio profundo sobre el Salmo 37 le ha brindado la claridad y el consuelo que buscaba, si le ha dado alimento sólido para fortalecer su fe y guiar a su familia lejos de las trampas de la envidia, entonces le pedimos que nos apoye. Suscríbase a Luz Bíblica Hispana. Únase a nuestra comunidad de buscadores de verdad que valoran la honestidad intelectual y la exégesis rigurosa. Active las notificaciones para que no se pierda el próximo estudio que le ayudará a interpretar la Biblia por su cuenta y a vivir con autonomía bíblica. Si esta enseñanza fue una bendición para su alma, déjenos un me gusta. Y lo más importante, comparta este video con aquellos abuelos, padres o jóvenes en su vida que necesitan desesperadamente esta perspectiva eterna en medio de la crisis económica o la tentación de envidiar lo temporal. Coméntenos abajo, ¿qué versículo del Salmo 37 le trae más consuelo en estos días? Que el Señor le guarde y le dé paz.